¿Qué harías si una filtración pudiera destruir todo lo que has construido? Eso fue lo que le ocurrió a la líder del Tren de Aragua. Unas fotografías comprometedoras no solo desnudaron sus actividades ilícitas, sino que desencadenaron una serie de eventos que cambiaron el rumbo de su vida y del grupo que lideraba. Estas imágenes contenían revelaciones tan impactantes que dejaron al país entero conmocionado. Pero, ¿qué mostraban exactamente? Quédate hasta el final para descubrirlo. Wanda, conocida como una de las mujeres más buscadas del país, había logrado mantenerse fuera del alcance de las autoridades durante meses. Su habilidad para operar en las sombras la había convertido en un objetivo casi inalcanzable. Sin embargo, todo cambió cuando una serie de imágenes empezaron a circular en las redes sociales y los medios de comunicación. Estas fotos no solo confirmaron lo que se sospechaba de ella, sino que también marcaron un antes y un después en su persecución. La caída de un imperio construido en las sombras. Todo comenzó con un operativo encubierto liderado por la Policía Nacional de Perú. Un agente logró infiltrarse en los círculos cercanos de Wanda, un entorno lleno de riesgos y desconfianza. Durante meses, este infiltrado trabajó para ganarse la confianza de los miembros del Tren de Aragua, llegando incluso a establecer vínculos con una de las personas más allegadas a Wanda. Este acceso le permitió obtener un dispositivo móvil que contenía evidencia invaluable, cientos de fotos y videos documentando cada aspecto de las operaciones delictivas del grupo. Wanda tenía un hábito peculiar. Para ella, capturar momentos clave de su vida criminal en fotografías era una forma de mostrar su poder y éxito. Esos recuerdos, que para ella representaban trofeos de su ascenso en el mundo del crimen, terminaron siendo su mayor debilidad. Las imágenes que lo cambiaron todo. La primera fotografía que salió a la luz mostraba a Wanda frente a una mesa llena de armas. Desde pistolas de gran calibre hasta granadas, cada objeto estaba cuidadosamente dispuesto como si se tratara de una exhibición. Ella posaba con una expresión desafiante, como si estuviera enviando un mensaje claro. Nadie podía detenerla. En otra imagen, aún más reveladora, Wanda aparecía rodeada de montones de dinero en efectivo. Billetes de diferentes denominaciones se acumulaban frente a ella mientras celebraba con su círculo más cercano. Esta fotografía dejó en evidencia el alcance de sus operaciones de extorsión y tráfico, mostrando el flujo de dinero que manejaba con total impunidad. Pero fue la tercera imagen la que generó mayor indignación. En ella, Wanda disfrutaba de una fiesta privada, rodeada de jóvenes mujeres que habían sido trasladadas desde Venezuela y Colombia. Estas mujeres, con expresiones vacías y sin vida, eran evidencia del tráfico de personas que la organización lideraba. Aquella escena expuso no solo su implicación en la trata de personas, sino también su desprecio total por la dignidad humana. La traición que desmoronó su reino. La difusión de estas fotografías representaba un golpe demoledor para Wanda. Su organización, que hasta entonces se consideraba intocable, comenzó a tambalearse ante la presión mediática y social. Pero, ¿cómo fue posible que un agente encubierto lograra penetrar en un grupo tan hermético? Este operativo no fue producto del azar, sino de una estrategia cuidadosamente diseñada durante años. La Policía Nacional de Perú sabía que infiltrarse en una estructura tan consolidada como la del Tren de Aragua requería algo más que vigilancia. Necesitaban a alguien que pudiera mimetizarse y ganar la confianza de los miembros más cercanos a Wanda. El agente encubierto que logró esta hazaña era un oficial experimentado en operaciones de inteligencia. Durante meses, asumió una identidad falsa, conviviendo con miembros del Tren de Aragua en el día a día. Su objetivo era claro: acercarse lo suficiente a Wanda para recolectar información clave. La oportunidad llegó cuando uno de los socios más cercanos a Wanda cometió un error. Dejó un teléfono móvil desprotegido durante una reunión. El agente, utilizando su ingenio y rapidez, logró acceder al dispositivo y copiar todos los archivos almacenados. Este teléfono era un tesoro oculto de información, lleno de imágenes y videos que documentaban años de actividades ilícitas. Para Wanda, aquellas imágenes no eran simples recuerdos. Eran símbolos de su poder y control, un reflejo de su posición dentro del mundo criminal.
Cada fotografía representaba un momento en el que había consolidado su dominio, una prueba de que había llegado a la cima de una de las organizaciones más temidas de la región. Sin embargo, este orgullo desmedido fue su perdición. En un mundo donde el sigilo es esencial, Wanda subestimó los riesgos de documentar cada aspecto de su vida. Las imágenes no solo mostraban armas y dinero, eran evidencia tangible de su rol como líder de una red de tráfico de personas y como arquitecta de una operación criminal transnacional. La tercera imagen, que desató una ola de indignación nacional, era la más perturbadora de todas. En ella, Wanda parecía disfrutar de una fiesta, pero lo que realmente mostraba era el dolor de las jóvenes mujeres que habían sido traficadas por su organización. Estas mujeres, arrancadas de sus países bajo falsas promesas de trabajo, eran explotadas y tratadas como mercancías. En el fondo de la imagen, las expresiones vacías y la postura sumisa de las jóvenes contrastaban con la actitud despreocupada y arrogante de Wanda, quien celebraba como si estuviera en el centro de un banquete el impacto en la opinión pública. La divulgación de estas imágenes no solo puso en jaque a Wanda y su organización, sino que también sacudió a la sociedad peruana y más allá. Los medios de comunicación, conscientes de la gravedad del material, dedicaron portadas completas a relatar los detalles detrás de las fotografías. Los programas de televisión debatieron durante días el impacto de estas revelaciones, mientras que en las redes sociales las imágenes se viralizaron con rapidez. Por primera vez, la población pudo ver el rostro de una mujer que había operado desde las sombras durante años. El país, que ya vivía bajo el temor de las actividades del Tren de Aragua, ahora tenía pruebas visuales de la magnitud de sus crímenes. Esto despertó un sentimiento de unión entre los ciudadanos, quienes comenzaron a colaborar con las autoridades. En los barrios más afectados por las operaciones de Wanda, los residentes empezaron a denunciar movimientos sospechosos. Las líneas de atención de la policía se saturaron con llamadas anónimas que ofrecían pistas sobre posibles ubicaciones de los miembros de la organización. Esta movilización ciudadana era algo sin precedentes y reflejaba el impacto que las fotografías habían tenido en la conciencia colectiva. La escalada internacional y la reacción del Tren de Aragua. Mientras el público peruano procesaba la magnitud de las revelaciones, el impacto de las fotografías cruzó fronteras. Los gobiernos de países como Colombia, Venezuela, Chile y Brasil se movilizaron rápidamente, conscientes de que la influencia del Tren de Aragua no estaba limitada a Perú. Las imágenes no solo exponían los crímenes de Wanda, sino que también revelaban las conexiones internacionales de su organización. En respuesta, se activaron alertas rojas a través de Interpol, coordinando esfuerzos entre varias naciones para rastrear y desmantelar las operaciones de la organización. Países que anteriormente trabajaban de manera aislada en la lucha contra el Tren de Aragua comenzaron a compartir inteligencia, marcando un hito en la cooperación internacional contra el crimen organizado. Por su parte, Wanda y su círculo más cercano sabían que estaban en peligro. Su prioridad inmediata era descubrir quién había traicionado la confianza de la organización. Las sospechas se extendieron como un veneno entre los miembros del Tren de Aragua, desencadenando un clima de paranoia y violencia interna. En un intento por silenciar posibles delatores, Wanda ordenó purgas dentro de su propio grupo, eliminando a quienes consideraba responsables de la filtración. El nivel de violencia aumentó drásticamente. Se reportaron ejecuciones y desapariciones en los círculos internos de la organización, una muestra de que Wanda no toleraría fallas ni traiciones. Sin embargo, estas medidas extremas solo sirvieron para debilitar aún más a su red, ya que sembraron el miedo y la desconfianza entre sus miembros. La persecución en las calles de Lima, en Perú, la Policía Nacional intensificó sus esfuerzos para capturar a Wanda. Las calles de Lima se llenaron de operativos y redadas en busca de pistas. Los puntos de control en las principales vías de la ciudad se convirtieron en un obstáculo constante para los movimientos de la organización, dificultando sus operaciones y limitando su alcance. En los barrios donde Wanda tenía influencia, las fuerzas del orden llevaron a cabo redadas masivas.
Estas operaciones no solo buscaban a miembros del Tren de Aragua, sino que también pretendían enviar un mensaje claro a la población. El gobierno no toleraría la presencia de grupos criminales que amenazaran la seguridad del país. Mientras tanto, Wanda intentaba desesperadamente mantenerse un paso adelante. Se escondía en refugios temporales y cambiaba constantemente de ubicación para evitar ser detectada. A pesar de sus esfuerzos, las imágenes de su rostro y su perfil como la líder del crimen organizado más buscada de Perú estaban en todas partes. Un pasado que la llevó al poder. La caída de Wanda no puede entenderse sin explorar su ascenso. Nacida en un barrio empobrecido de Caracas, Venezuela, Wanda enfrentó una infancia marcada por la falta de oportunidades y la violencia. Desde joven aprendió que la vida en su entorno requería astucia y resistencia. A los 15 años, comenzó a involucrarse con pequeños grupos delincuenciales, demostrando una capacidad inusual para manipular y ganarse la confianza de los demás. Su habilidad para leer a las personas y anticiparse a sus movimientos la convirtió en una figura destacada entre sus pares. Fue en este contexto donde conoció a Horacio, uno de los líderes menores del Tren de Aragua. Este hombre, reconocido por su brutalidad, vio en Wanda un potencial que rara vez encontraba en otros. Bajo su tutela, Wanda aprendió las reglas del crimen organizado, perfeccionando sus habilidades en extorsión, tráfico de drogas y manipulación psicológica. A medida que ascendía en las filas del Tren de Aragua, Wanda demostró ser mucho más que una aprendiz. Con cada paso, consolidaba su poder, eliminando obstáculos con una combinación de astucia y crueldad. Su determinación por liderar no conocía límites y cuando el momento fue oportuno, tomó el control total de una de las facciones más temidas de la organización. El inicio del fin. Con el tiempo, Wanda logró expandir la influencia del Tren de Aragua más allá de Venezuela, estableciendo operaciones en Colombia, Perú, Chile y otros países. Su capacidad para negociar con otros grupos criminales y su visión de una red transnacional de crimen la convirtieron en una figura temida y respetada. Sin embargo, el orgullo que la llevó a documentar sus logros fue también lo que marcó su caída. Las imágenes que consideraba trofeos terminaron siendo la evidencia que sus enemigos y las autoridades necesitaban para desenmascararla. Las semanas siguientes a la publicación de las fotografías fueron cruciales para las autoridades. Cada imagen revelada no solo exponía a Wanda, sino que también servía como un mapa para desentrañar la estructura interna del Tren de Aragua. Los investigadores utilizaron las evidencias gráficas para identificar a otros miembros clave de la organización, estableciendo un patrón claro de sus operaciones. En un movimiento estratégico, la Policía Nacional de Perú decidió intensificar las redadas en simultáneo con operaciones encubiertas. Mientras se ejecutaban allanamientos en los barrios más controlados por la organización, agentes de inteligencia trabajaban para infiltrar nuevamente los círculos cercanos de Wanda. Esta vez, el objetivo no era solo rastrear su ubicación, sino también recolectar información sobre sus colaboradores internacionales. Por otro lado, el cerco mediático siguió ejerciendo presión. Los medios de comunicación continuaron publicando artículos que detallaban las actividades del Tren de Aragua, aumentando la indignación de la población. Manifestaciones espontáneas se llevaron a cabo en varias ciudades, con ciudadanos exigiendo mayor seguridad y justicia para las víctimas de Wanda y su red de trata de personas. Un error fatal. A pesar de su habilidad para mantenerse en la sombra, Wanda cometió un error crucial. Confiando en uno de sus antiguos refugios en los alrededores de Lima, creyó que podría operar con discreción mientras planeaba su salida del país. Sin embargo, las autoridades ya habían recibido información clave de un nuevo informante anónimo. En la madrugada de un martes, un equipo de fuerzas especiales organizó una redada en el escondite. El operativo fue meticulosamente planificado. Rodearon la propiedad y bloquearon todas las rutas de escape. Cuando Wanda intentó huir junto a su círculo más cercano, se encontró con una resistencia implacable. Tras un enfrentamiento que duró casi una hora, Wanda fue finalmente capturada.
Las autoridades también detuvieron a varios de sus lugartenientes, incautaron grandes cantidades de dinero en efectivo, armas y dispositivos electrónicos que contenían información valiosa sobre las operaciones de la organización. El impacto de su captura. La noticia de la detención de Wanda recorrió el continente. Los titulares la describían como «la caída de la reina del crimen», mientras las imágenes de su captura se transmitían en todas las plataformas posibles. Las redes sociales se inundaron de mensajes celebrando el logro de las autoridades, aunque también surgieron debates sobre cómo garantizar que ella y su organización fueran llevados ante la justicia. A nivel internacional, la captura de Wanda marcó un antes y un después en la lucha contra el Tren de Aragua. Varios gobiernos intensificaron sus investigaciones sobre las operaciones de la organización en sus territorios, mientras las agencias de inteligencia compartían información clave para desmantelar las conexiones restantes. En Perú, las autoridades comenzaron a procesar a Wanda por una larga lista de cargos, incluyendo tráfico de drogas, extorsión, trata de personas y lavado de dinero. Las pruebas recopiladas, incluidas las fotografías que inicialmente la expusieron, eran tan contundentes que se esperaba una sentencia histórica. El futuro de la organización. Aunque la captura de Wanda representó un golpe devastador para el Tren de Aragua, las autoridades sabían que la organización no desaparecería de inmediato. Los líderes restantes comenzaron a disputar el control, lo que generó una serie de enfrentamientos internos que debilitaron aún más su estructura. Sin embargo, el impacto psicológico en la población fue evidente. La caída de Wanda simbolizaba que incluso las figuras más poderosas del crimen podían ser alcanzadas por la justicia. En los barrios donde el Tren de Aragua tenía mayor influencia, los ciudadanos comenzaron a colaborar más activamente con las autoridades, rompiendo el miedo que había mantenido a la organización operando con relativa impunidad. El impacto social y la lucha por la justicia. La captura de Wanda no solo fue un golpe para el Tren de Aragua, sino también un evento que sacudió los cimientos de las comunidades más afectadas por sus crímenes. Durante años, muchas personas vivieron bajo el yugo de su organización, sometidas al miedo y la violencia. Sin embargo, la difusión de las imágenes y el arresto de su líder principal provocaron un cambio profundo en la mentalidad colectiva. En barrios antes dominados por el Tren de Aragua, la gente comenzó a unirse para reclamar sus derechos y exigir mayor protección por parte de las autoridades. Surgieron movimientos vecinales que trabajaban de la mano con la policía para identificar posibles escondites de otros miembros de la organización. Incluso personas que antes temían represalias decidieron romper su silencio, ayudando con información clave para continuar debilitando la estructura delictiva. Por otro lado, las víctimas directas de las actividades de Wanda y su organización también comenzaron a alzar la voz. Mujeres que habían sido explotadas por la red de trata de personas encontraron el valor para denunciar los abusos sufridos. Gracias a la presión mediática y social, se organizaron programas de apoyo para las sobrevivientes que incluyeron asistencia psicológica y reinserción social. Este fue uno de los legados más importantes tras la caída de Wanda: dar visibilidad a las víctimas y abrir un espacio para su recuperación. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de desafíos. El vacío de poder dejado por Wanda creó una ola de violencia entre los miembros restantes de la organización, quienes intentaban tomar el control de las operaciones. Esta nueva oleada de caos obligó a las autoridades a redoblar sus esfuerzos para garantizar la seguridad de la población. La cooperación entre países también se fortaleció, con el objetivo de prevenir que el Tren de Aragua resurgiera con nuevos líderes. A nivel internacional, la caída de Wanda se convirtió en un caso emblemático que destacó la importancia de la colaboración entre agencias de inteligencia y gobiernos. Desde Venezuela hasta Chile, las investigaciones relacionadas con el Tren de Aragua se intensificaron, cerrando rutas de tráfico y desarticulando células activas. Poco a poco, la red que Wanda ayudó a construir comenzó a desmoronarse, aunque los expertos advirtieron que el verdadero reto sería evitar que nuevas figuras tomaran su lugar. Y así llegamos al final de esta impactante historia. La caída de Wanda no solo marcó un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en Latinoamérica,
sino que también nos dejó una lección clave. Nadie, por poderoso que parezca, es intocable. Su captura no solo expuso los horrores del tren de Aragua, sino que encendió la chispa de esperanza en miles de personas que creían que la justicia nunca llegaría. ¿Qué opinas sobre todo esto? ¿Crees que su captura será suficiente para desmantelar por completo esta organización, o el tren de Aragua volverá a surgir con nuevos líderes? Déjamelo saber en los comentarios, porque tu opinión siempre enriquece nuestras conversaciones. No olvides regalarnos un like si te gustó este video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Aquí siempre encontrarás las historias más impactantes y los temas más interesantes del momento. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.